Bueno, estas son las memorias de Juan García Oliver, un hombre clave en la historia de la CNT del siglo pasado, un hombre, bueno, uno de los líderes del movimiento, un obrero autodidacta, siempre trabajaba desde los 11 años y efectivamente se convirtió en uno de los hombres más importantes del sindicato anarcosindicalista, un hombre de acción, un hombre que luchaba en las calles para los derechos obreros, un hombre también que escribía de vez en cuando para la prensa anarcosindicalista. Dentro del movimiento hacía de todo. Es un hombre controvertido en muchos aspectos, defendía sus ideales con la pistola y luego se convirtió en la guerra civil, se convirtió en uno de los ministros anarquistas que para muchos es un gran tabú, es algo impensable. Yo, en mi opinión, no lo defiendo, intento entenderlo. Su época en el gobierno era más bien para defender a la CNT y dentro del contexto de la guerra antifranquista. Después de la guerra se va al exilio y vive un doble exilio, un exilio de su país, jamás volvía a España ni a Cataluña, y también estaba exiliado del centro neurológico de la CNT en Francia, y estamos hablando del movimiento anarcosindicalista que daba un significado a su vida desde muy joven. Entonces, un hombre que entregó su vida a la lucha anarcosindicalista y murió en el exilio bastante desconocido.